Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bienvenido a este culto devocional del jueves para que podamos realmente seguir escuchando la palabra de Dios, seguir llenándonos de su espíritu y que podamos, como decía este domingo, la palabra salir de lo impuro y poder estar purificado en el Señor y recibir la sanidad que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. La lectura de la meditación de hoy está en Hebreos 4:16 que dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Sino que podamos entrar con acción de gracia, alabando, adorando a nuestro Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia y socorro en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confesar que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Que tus ángeles, Señor, guarden nuestra vida. Bendice la alabanza, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y que podamos luego escuchar tu palabra, Señor, para aplicar a nuestra vida. Como decía el profeta Jeremías, queremos clamar a ti y tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, Padre. Gracias porque eres grande. Y ante ti solo podemos inclinarnos y adorar tu santo nombre. Santo eres. Gloria y honra solo a ti. Amén. Muy bien, amén. Bueno, vamos a ir a Jeremías 33, del 1 al 9. Jeremías 33, el profeta Jeremías, del 1 al 9. Y el título del mensaje que he puesto es El tiempo para conectar con Dios. Y dice así: Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Yahvé, que hizo la tierra, el Señor que la formó y la firmará, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de reyes y de Judá, derribada con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llevarlo del cuerpo del hombre muerto, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo lo traeré sanidad y medicina y los curaré, y la revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a cautiverio de Judá y cautivo a Israel, lo restauraré como al principio, y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habían oído del bien que yo le hago, y tomaré y temblará de todo el bien y de toda paz que yo le haré. Que Dios bendiga su santa palabra en este día. Dice que haré volver al cautiverio y traeré sanidad a su vida. Este domingo nos está hablando el Señor también sobre la sanidad. Y es importante que recibamos sanidad. Pero ¿qué nos dice en el versículo 3 de Jeremías 33? Dice: clama a mí, o llama también a él. Dice que te responderé, sino anunciaré y te enseñaré o te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sino, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver aquí que es el teléfono de Dios. Siempre que llamemos a Jeremías 33:3, siempre el teléfono de Dios estará abierto para nuestras vidas. Jeremías estaba orando y había un gran problema sobre la nación. Tenía que arrepentirse rápidamente por lo que Dios iba a hacer. Jeremías estaba preso por oír la voz de Dios y proclamarla. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, Dios obrará. Ahora, ¿qué hizo mal Jeremías? ¿Hizo algo mal Jeremías? Vemos en la palabra que lo único que hizo Jeremías fue oír la voz de Dios y proclamar la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 que hemos leído: vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez. Ahora, ¿qué es lo primero que vino? Que lo importante, tenemos que ir a Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, y te di profeta a las naciones. Antes de darnos la vida, Dios ya nos ha escogido, tiene un plan para nosotros. ¿Qué vemos aquí? El llamamiento de Jeremías. Dice que te elegí. Dios nos ha elegido. ¿Para qué nos ha elegido? Para transmitir su palabra. Jeremías lo hizo y por ello le metieron en prisión. Muchas veces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, viene problema en nuestras vidas, pero tenemos que obedecer a Dios. En aquellos momentos que estaba Jeremías, Babilonia le estaba dando muchos problemas al pueblo de Israel. El pueblo tenía que haberse arrepentido, pero no oyeron la voz de Dios.
¿Y qué pasa? Que encarcelaron al profeta. Muchas veces, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios como profetas que somos, la gente no oye lo que Dios quiere decir a su pueblo. Ahí Dios le habló en el versículo 3 diciendo, clama a mí, llámame, pregúntame. No es cualquier cosa. Tenemos que clamar a Dios. ¿Qué significa? Superar tu situación, clamar delante de Dios. Tenemos que ser personas que de verdad oren, clamen delante de Dios. En el pasaje de hoy es cuando Dios le habló por segunda vez a Jeremías. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que oigamos la voz de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver hoy? Tenemos que reconocer lo que es obvio de Dios. ¿Qué es obvio? ¿Qué significa obvio? Evidente, visible de las cosas de Dios. Ver lo obvio de Dios que Dios quiere hacer. Vino lo que tenía que venir de manera obvia delante de Dios. ¿Por qué el pueblo llegó a esta situación? Vemos que las decisiones que tomamos son importantes. Ahora, ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar? Importante, conocer a Cristo. Yo he hecho muchas decisiones malas, miles de decisiones malas, pero la mejor decisión que yo hice de conocer a Cristo ha superado esas miles de decisiones malas que yo he hecho en mi vida. Tenemos que decidir por el Evangelio. Muchos creen en el Evangelio, pero no deciden por el Evangelio. No es lo mismo. Tenemos que creer, pero decidir nuestras vidas por el Evangelio. Tenemos que descubrir lo que es obvio de Dios. Dios nos ha dado esta situación para descubrir lo que es obvio y decidir por el Evangelio. Pero hacemos muchas veces todo lo contrario. Y así nos va. Tenemos que analizar la Biblia. Hay iglesias que no le gustan muchas veces incluso hablar del diablo y le molesta. Pero la Biblia nos habla claramente desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, nos habla del diablo, sino muchas veces aparece el diablo ahí. Satanás trata de derrumbarnos hasta el final. Ahora hay tres razones por las que Dios envió a Jesucristo. La primera razón por qué Dios mandó a Jesucristo es para rescatar al ser humano que está en pecado. Lo segundo es para parar los desastres. Y lo tercero, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién hace esto? Jesucristo. Primera de Juan 3:8 dice, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, sino vino a destruir las obras del diablo. ¿Quién? Jesucristo. Cuando decidimos por el Evangelio, Satanás se derrumba y tenemos que ver que tenemos que disfrutar del Evangelio, porque si no va a ser una gran pérdida para nuestras vidas. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos nuestros problemas. Satanás lo sabe muy bien y por eso tenemos que hacer todo lo posible para poder tener a Cristo en nuestro corazón como en nuestro corazón en primer lugar. Tenemos el Evangelio, que hemos recibido la salvación, pero no decidimos muchas veces por el Evangelio. Por eso el pueblo de Israel pereció. Eso es lo que Jeremías dijo y fue encarcelado. Si tomamos el Evangelio, Dios nos va a bendecir. Si tomamos el Evangelio, Dios nos guiará hacia toda la verdad. No seamos como Saúl. Tomó lo opuesto y fracasó. David tomó el Evangelio y triunfó. Dice en el versículo 1 que hemos leído, vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez. El Señor se dirigió a Jeremías por segunda vez. Lo mismo usted me está escuchando hoy y Dios le está dirigiendo esta palabra por segunda vez también a usted para que se coja al Evangelio. Dice el versículo 2, el Señor que hizo la tierra y formó para sí, afirmó todo este universo. Sino el Señor, Yahvé, que es su nombre, Dios quiere confirmar lo obvio a través de nosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos que lo que sembramos, recogemos. Lo segundo es confirmar lo que es necesario de Dios. Tenemos que ver lo que es necesario. Lo necesario es la oración que se ha perdido en nuestra vida. Dice en el versículo 3,
Pregúntame, pídeme, llámame, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos al Señor con un corazón humilde, arrepentido, con un corazón sincero, Dios nos responde. Si vemos esto, recuperaremos el secreto de la oración. Que en este día tomemos los títulos de oración correctos. Le dijo, clama a mí. Y Dios nos dice hoy que clamemos a Él. ¿Qué significa clamar a mí? Que no tomemos otras cosas que no sea el Evangelio. Solo el Evangelio. No tomen cosas innecesarias, porque al final vamos a fracasar. Solo tomen la palabra de Dios, oren con la palabra de Dios, y las obras se levantará y Dios responderá. Si no tenemos el secreto de la oración, es lo peor que nos puede pasar. Si no entregamos nuestra vida a la oración, todo nuestro ser, ¿qué va a pasar? Que va a haber problemas en nuestra vida. Dios desea que entreguemos todo nuestro corazón a Él. Amén. Si no cogemos la palabra de Dios, Satanás nos atacará, como dice en Efesios 6, del 10 al 20. Mira José. José no se desanimó cuando fue a prisión, cuando fue esclavo, porque tenía la respuesta a la oración. José era un hombre de oración, clamaba a Dios. Lo más importante no son las respuestas, sino cómo está mi estado espiritual. Lo que estaba hablando este domingo, ¿no? A mí me preocupa mucho los hermanos que llevan mucho tiempo sin venir a la iglesia. Me preocupa. ¿Cómo estará en su estado espiritual? Yo deseo que tenga un estado espiritual correcto. Por eso es importante, como dice, ¿no? Nos enseñará, nos revelará cosas ocultas que no conocemos. Cuando los creyentes tienen dificultades, muchas veces toman cosas innecesarias. Eso es lo que le pasó realmente a la iglesia de la Edad Media, a Judas Iscariote. ¿Qué vemos aquí? Que al final fracasaron. No se preocupen, ocúpense solamente por el Evangelio y la oscuridad será derrumbada. Amén. Lo tercero es descubrir las cosas absolutas que Dios ha preparado para nuestra vida. Cuando hablo de lo absoluto, es realmente existe por sí misma, sino que es completo lo que ya tiene Dios absoluto. Dios ha preparado todo, como dice el versículo 6, he aquí, yo le traeré sanidad, salud a nuestra vida. Sino Dios desea que tengamos salud y tengamos sanidad desde la cabeza hasta los pies. Versículo 7 que hemos leído, haré volver a los cautivos a la libertad. Dios hará que vuelvan las personas del cautiverio a la libertad de los hijos de Dios. Si oramos correctamente, la oscuridad caerá. El pueblo de Israel perdió el Evangelio y fracasó de manera obvia. Y Dios no quiere que nosotros hagamos lo mismo. Por la oración de Jeremías, por clamar Jeremías, iba a volver los cautivos e iba a restaurar la ciudad de Jerusalén. Y Dios desea eso, que vuelvan otra vez por nuestras oraciones los que están perdidos. El objetivo del diablo, ¿cuál es? Que tomemos cosas innecesarias. Lo segundo, hacer lo que piensa que es correcto sin el Evangelio. ¿Qué es lo que desea el diablo? Hagan oraciones incorrectas que no son el Evangelio. Pero hermano, eso no va a funcionar nunca conforme a la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo, clama a mí. Y Dios nos dice que clamemos a Él. Y Dios le dio lo que es lo absoluto. Traerá sanidad, que es lo que necesitamos. Debemos de recibir sanidad primeramente. El estado espiritual es muy importante. ¿Cómo está nuestro estado espiritual? Por eso le traeré del cautiverio. ¿Qué dice el versículo 8? Y los limpio, dice, los limpiaré de toda su maldad, de todo su pecado. Dios dice, limpiaré de toda la maldad con el Evangelio a sus hijos. Versículo 9. Y me será a mí, por motivo, por nombre de gozo, sino la gloria del Señor será resplandeciente. Tenemos que abrir los ojos para ver lo que es obvio y lo que es realmente eterno. Entonces veremos lo necesario y tendremos la respuesta preparada, que es lo absoluto de Dios. ¿Qué es la conclusión? Lo más importante
que los títulos de oración es nuestro estado espiritual. ¿Cómo está nuestro estado espiritual en este día? Tenemos que analizar nuestra vida como testigos. Tenemos que levantarnos como testigos de Jesucristo. Y dice, todo es, clama a mí, pídeme a mí. Debemos de experimentar esto. Y dice, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas personas no conocen esto. Muchas personas están muriendo porque no conocen el Evangelio. Que tomemos esta palabra en el día de hoy y tengamos un nuevo comienzo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Y como el profeta Jeremías, lo mismo hoy la segunda vez o la tercera vez que tú nos hablas. Señor, queremos clamar a ti para que podamos escuchar tu voz y recibir respuesta. Señor, sánanos, libéranos. Que vengan, Señor, los que están en cautivo otra vez, Señor, hacia ti. Oramos, Señor, para que se haga tu perfecta voluntad. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que el amor de Dios y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre en nuestra vida. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bienvenido a este culto de